Fiesta del Papa San Pío X, patrón de la Fraternidad San Pío X. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, confiados en nuestro Dios, osamos anunciaros el Evangelio de Dios con mucha solicitud, porque nuestra exhortación no procedía de error, ni de concupiscencia, ni de engaño, sino como fuimos probados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como quien busca agradar a los hombres, sino a Dios que sondea nuestros corazones, porque nunca usamos lenguaje de adulación, como sabéis, ni con intento de lucro, Dios es testigo, ni buscamos las alabanzas humanas, ni las vuestras, ni las de nadie. Pudiendo como apóstoles de Cristo seros gravosos, nos hicimos pequeñuelos en medio de vosotros, como nodriza que halaga a sus hijos. Así, ardientemente amándoos, ansiábamos comunicaros no solo el Evangelio de Dios, sino las propias almas, por el inmenso amor que os tenemos. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y él le dice: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Por segunda vez le dice Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Díjole: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis corderos. Por tercera vez le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que por tercera vez le preguntase: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo conoces todo, tú sabes que te amo. Díjole: apacienta mis ovejas. Antes de comenzar, estamos, los que ven oyen este sermón en internet, tengo algunos problemas económicos para pagar mis deudas y mi renta, etcétera. Entonces, las personas que puedan ayudar para económicamente, yo necesito ayuda últimamente, así que ahí debajo del video está el enlace para pagar por PayPal. Aquellos que puedan hacer un esfuerzo, pues por favor les pido su apoyo económico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos hoy en la fiesta del Papa San Pío X, que fue un gran Papa, que fue Papa de la Iglesia a principios del siglo XX y que hizo mucho bien, porque él en su época también había en la Iglesia algunos eclesiásticos que tenían esa tendencia de querer cambiar todo, de estar con la moda, de modificar la Iglesia, de cambiar las cosas. Y este Papa, él fue santo porque él salvó a la Iglesia de esas novedades que querían pues destruir a la Iglesia, y en su tiempo les llamaban modernistas, porque esos sacerdotes o esos eclesiásticos que muchas veces eran masones, que eran enemigos de la Iglesia, infiltrados en la Iglesia y que querían destruir la Iglesia. Entonces el Papa San Pío X, él hizo muchas cosas para denunciar esas tentativas de destruir la Iglesia, y si él no hubiera estado ahí, pues tal vez la crisis que hoy estamos viendo en la Iglesia hubiera sucedido antes, mucho tiempo antes. Entonces él hizo
encíclicas, hizo documentos contra el modernismo y también hizo que los sacerdotes hicieran, todos los que iban a ser ordenados sacerdotes, antes para ser ordenados tenían que hacer el juramento antimodernista. Ese juramento que después se suprimió por el Papa Pablo VI, y que ahora ya los sacerdotes son modernistas y no se dan cuenta o no saben qué es eso, pero de hecho son modernistas porque dicen cosas que son modernistas. Entonces en ese tiempo, y yo también en Econ, cuando estuve en el seminario, nos pidieron hacer ese juramento antimodernista, en el cual el sacerdote se comprometía a no seguir esas ideas de querer cambiar la iglesia, como si la iglesia fuera una cosa que uno, como una camisa, ¿verdad?, que uno cambia de camisa todos los días. No, la iglesia fue fundada por Jesucristo y tiene que ser la iglesia tal como Él la hizo. Entonces hoy la gente es demasiado presuntuosa y quieren cambiar las cosas que no se pueden cambiar, ¿verdad? Y en ese momento el Papa San Pío X tenía, en ese momento había buenos sacerdotes, buenos obispos que lo apoyaron y que fue posible luchar, pero hoy el mundo se ha hecho demasiado liberal, demasiado libertino y se ha corrompido, y hoy hasta los mismos católicos quieren cambiar la iglesia y creen que les parece normal que todo no hay respeto por lo que Dios hizo, por lo que como Jesucristo fundó a su iglesia, y su iglesia no cambia, los 10 mandamientos no cambian, la misa no cambia, los sacramentos no cambian. Entonces hoy todo cambia, están cambiando todo desde que comenzó el Concilio Vaticano II, y han cambiado todo, y el problema es que esto sigue su camino y sigue avanzando. Entonces se sigue avanzando en esa mentalidad de cambiar todo y hacer que la iglesia sea protestante, porque el modernismo es ecuménico. Entonces han metido en la iglesia católica el protestantismo, y en la iglesia se ha modificado la misa, pero la misa se le dio ahora un sentido protestante. Entonces esa misa está mal, no es la misa católica 100%, es una misa que está alterada y es una mezcla de cosas y tiene muchos elementos protestantes. Por eso esa misa está mal, y hay que alejarse de esa misa porque nos hace perder el sentido de la fe, nos hace perder el sentido de la verdadera iglesia, y contra eso peleó el Papa San Pío X. Por eso fue un gran santo, pero la gente se acostumbra a todo, se puede acostumbrar a las cosas más malas, más negativas, como si no pasa nada, porque esa es la tendencia humana. Pero hemos oído en el Evangelio de hoy cómo nuestro Señor 3 veces le pide a San Pedro, le pregunta que si lo ama, y 3 veces le dice San Pedro que sí, y 3 veces Jesús le dice: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Qué quiere decir? Si realmente me amas, cuida a las ovejas que te voy a confiar. Pero 3 veces, porque es muy importante que San Pedro sea fiel, y en San Pedro se puede ver a todos los papas de toda la historia, porque él era el primer papa, y entonces los papas lo que han hecho desde siempre fue conservar esa herencia, ¿verdad? No dilapidarla, no destruirla, no tener como negligencia, porque 3 veces Jesús le dijo a San Pedro, como diciendo:
no se te olvide, es muy importante, hazlo bien, etcétera. Por eso 3 veces se lo pregunta. Y 3 veces San Pedro, hasta ya la última vez, San Pedro se puso triste porque pensó que nuestro Señor no le creía. Pero sí le creía, simplemente quería que San Pedro comprendiera que era una cosa muy importante. Entonces, nosotros recibimos una herencia y debemos cuidarla, porque esa herencia es el medio de nuestra salvación, y incluso nos conviene que conservemos ese medio de nuestra salvación, porque es el único medio para ir al cielo. Para ir al cielo necesitamos la iglesia, y en toda la historia los herejes, los enemigos de la iglesia siempre han tratado de destruir la iglesia, e incluso a veces sin criticar a Jesucristo, sin hablar mal de Jesucristo, como Lutero, que él estaba contra la iglesia y criticaba a la iglesia, pero hablaba bien de Jesucristo. Pero ¿por qué criticaba tanto a la iglesia? Porque Jesucristo nos quiere salvar por la iglesia, no por otro medio. Así que la iglesia es muy importante. Sí, pero entonces los enemigos de la iglesia dicen, es que en la iglesia hay malos católicos, a veces hay malos sacerdotes, a veces hay malos obispos. Entonces la iglesia es mala y todo está mal y ya no necesitamos la iglesia. Esa es la astucia de los enemigos de Dios. Es cierto que a veces hay malos católicos que se portan mal, pero la iglesia es algo bueno, ¿verdad? A pesar de que algunos, no todos, ¿verdad? Así como un Judas, no quiere decir que todos los apóstoles eran Judas, y es una injusticia que se les hace a los buenos sacerdotes cuando algún mal sacerdote da mal ejemplo y la gente extiende eso a todos y dice, no, es que todos son así. Es una injusticia. O por ejemplo, en una familia, pongamos que hay una buena familia, que todos se portan bien, pero hay un hijo que da mal ejemplo. Y si la gente de fuera dijera, es que hay ese hijo que se porta mal, entonces todos son iguales. Y eso es una injusticia. No se puede hablar así, porque yo por una persona, yo voy a decir que todos son iguales. Así que a veces hay católicos que se portan mal, es verdad, e incluso hoy hay malos ejemplos de muchos hombres de iglesia, pero no quiere decir que la iglesia es mala. La iglesia es buena porque Jesucristo la hizo para nuestra salvación. Lo que pasa es que hoy ha sido infiltrada por los enemigos de Dios para destruirla, y se han querido posesionar de los altos cargos de la iglesia para destruirla. Y ahí está el misterio, es que de todos modos hay todavía sacerdotes, todavía hay algunos sacerdotes fieles que quieren conservar la tradición, y eso es la iglesia. Entonces a veces que haya malos cristianos no quiere decir que la iglesia es algo malo, y incluso es normal, porque todos somos pecadores, y lo que hay en nosotros de malo no es de la iglesia, es nuestro. Pero lo que hay en nosotros de bueno, si estamos viviendo en gracia de Dios, si estamos yendo a misa, si estamos haciendo cosas santas, recibiendo los sacramentos, eso es de la iglesia, porque eso es bueno. Entonces hay que distinguir en nosotros lo que hay de bueno y lo que hay de malo, y no ser injustos y decir, es que como un católico es pecador, entonces la iglesia es mala. No es verdad. Lo que hay de bueno en la iglesia es precisamente para que no seamos malos. Por eso la iglesia está ahí, para ayudarnos a ser mejores, ¿verdad? Es como si yo voy a un hospital y hay muchos enfermos y están mal porque la enfermedad es algo malo.
Entonces yo no voy a decir, entonces los hospitales son malos porque están llenos de enfermos. No, el hospital es una institución que es buena porque está hecha para curar a los enfermos. Pero el hecho que haya enfermos, pues es normal, porque el hospital está hecho para curar a los enfermos. Entonces la iglesia es igual. La iglesia es como un gran hospital y nosotros somos miembros de la iglesia, pero estamos en la iglesia para ser curados. Entonces todo está en que seamos dóciles a lo que la iglesia nos da, a lo que la iglesia es, y que no atentemos contra la iglesia, porque hay a veces malos enfermos que no quieren tomar su medicina o que no quieren hacer lo que cuidar las recomendaciones que les da el doctor. Entonces son malos enfermos, ¿verdad? Pero si vemos bien, todos somos pecadores, todos los hombres, hasta todos los que somos católicos, que somos miembros de la iglesia, pues todos somos pecadores. Algunos son más pecadores que otros, pero todos de alguna manera somos pecadores. Pero no es normal que seamos enfermos, ¿no? Claro que no. Pero Dios hizo la iglesia para que ayudarnos. La iglesia es un gran hospital, pero es algo bueno, y para eso está la iglesia. Y es normal que haya, es previsible que haya gente que esté enferma, porque somos enfermos, somos hijos de Eva y heredamos los problemas y las tendencias al pecado que nos heredó Eva. Pero la iglesia es el medio que tenemos para ir a Dios, y es un medio exclusivo, es decir, no hay otro, no existe otro. Es un medio que Jesucristo dijo: sí, yo vine al mundo para salvar al mundo, yo vine al mundo para morir, para salvar al mundo, pero quiero, los que van a recibir las gracias que yo gané en la cruz, tienen que ser católicos, tienen que ser miembros de la iglesia, no hay otro medio. Y yo decido que exclusivamente la gente se salve por medio de la iglesia y no por otro medio. Entonces solo hay una iglesia, no hay dos, no hay tres, ¿verdad? Entonces, como hoy el ecumenismo, hablan del ecumenismo en la iglesia conciliar, pero no, Jesucristo no dijo que se podían salvar por las otras iglesias. Por eso los enemigos de Dios siempre han atacado a la iglesia y siempre han querido destruirla. Siempre han intentado en la historia destruirla por fuera y no han podido, y ahora están intentando destruirla por dentro. Es decir, que han enviado gente que es de ellos, que son enemigos de Dios, y han infiltrado la iglesia. Han enviado a los seminarios, a muchachos comunistas, para que simulen ser buenos católicos y que ya estando como en la iglesia, destruyan la iglesia. Y eso es lo que hizo el Concilio Vaticano II, que está destruyendo progresivamente la iglesia, porque si fuera una cosa muy descarada, la gente se daría cuenta enseguida, pero no lo hacen descaradamente, lo hacen poco a poquito, ¿verdad? Para que el efecto sea más eficaz. Entonces están destruyendo la iglesia, y cada día peor, ¿verdad? Entonces vemos hoy como el Papa Francisco da tantos escándalos porque hace comentarios de cosas que son las más santas de nuestra religión y las pone en ridículo. Y cada día está peor porque había cosas que el Papa Juan Pablo II no decía y que ahora sí, este Papa las dice. O sea, cada vez más profunda está esta crisis, ¿verdad? Entonces ahorita ya este Papa está favoreciendo a los homosexuales, a todo eso, y es escandaloso. Pero es directamente opuesto
a los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque Dios dijo que esas cosas son malas y que no hay que hacerlas. Entonces, no podemos ir contra lo que Dios dijo. Entonces, si el Papa empieza ya a contradecir al mismo Jesucristo, pues ¿dónde estamos? Entonces, ¿qué va a quedar de la Iglesia? Entonces, hay hombres de Iglesia que se comportan como si fueran los propietarios de la Iglesia, como si fueran los dueños. Entonces, si yo soy dueño, por ejemplo, tengo una casa, soy dueño, soy propietario, entonces voy a decir, bueno, voy a cambiar esta ventana, la voy a poner en otro lado, y voy a abrir aquí una puerta, y voy a hacer otra cosa, voy a modificar la casa. Bueno, si yo soy propietario, puedo hacerlo, pero los ministros de la Iglesia no son propietarios de la Iglesia, son guardianes. Por eso Jesucristo le dijo a San Pedro, cuida mis ovejas, cuídalas, apacienta mis ovejas. No le dijo, es que haz las cosas de otra manera, cambia la Iglesia. No. Él le dijo que tenga cuidado, o sea, hay algo que ya está y hay que cuidarlo, simplemente conservarlo. Así que la misión en toda la historia, todos los papas han sido así. Solo en los últimos papas están haciendo otra cosa. Pero si uno ve todo lo que hicieron los papas en toda la historia, todos los papas conservaron la fe. Y eran muy exigentes, porque los concilios que se hicieron antes siempre era para volver a lo que exactamente Jesucristo quiso decir, a lo que Jesucristo quiso enseñar, a lo que era realmente la tradición de la Iglesia, pero no inventaron cosas nuevas, sino simplemente era volver siempre a lo más original, a lo más puro. Pero resulta que desde hace unos años, con el Concilio Vaticano II, no trató de volver a lo que hemos heredado, sino quiso hacer algo nuevo. Nueva misa, nuevos sacramentos, nuevo catecismo, todo nuevo. Hasta han cambiado hasta el rosario, han cambiado hasta el Vía Crucis, todo lo han cambiado. No, se trata de mantener lo que ya teníamos y no desperdiciarlo, no destruirlo. Porque si yo comienzo a quitarle cosas a esta silla, yo le quito una pata, después le quito otra, después le quito después ya no es una silla, eso es un pedazo de fierro o lo que fuera, se destruye. Entonces, en nuestra religión, la misión de los sacerdotes, de los eclesiásticos, es conservar la herencia que se llama tradición, porque todos los elementos de la Iglesia son tradición, todos vienen desde Jesucristo. Jesucristo es de fe, que Jesucristo instituyó 7 sacramentos. Yo no puedo decir, es que ahora ya vamos a quitar uno o vamos a añadir otro. Entonces hay eclesiásticos que se creen que son dueños de la Iglesia, entonces cambian todo, destruyen las iglesias, hacen cosas que no deberían, porque no son dueños de la Iglesia, son simplemente guardianes. Esa es la misión de los hombres de Iglesia, que cuidan, tienen autoridad, pero para proteger, para conservar, para salvar las almas. Ahí sí tienen poder para eso. Pero si un sacerdote viene y me dice, no, es que tú estás mal, no reces, no te confieses o cosas así, pues yo en ese caso no lo puedo oír, porque yo los oigo a los ministros de Dios e incluso al Papa, si él hace lo que Jesucristo le dijo. Pero si él va contra lo que Jesucristo dijo, en ese caso yo no voy a obedecer, porque sería someterse a la rebelión contra Dios. Si una autoridad está en rebelión contra lo que Jesucristo dijo, enseñó, pues está en rebelión, está mal. Y los fieles, en ese caso, no deben obedecer. ¿Por qué?
porque él está en rebelión contra Dios. Entonces hay cosas que yo no puedo hacer, ¿verdad? O si un esposo le dice a un hombre que le dice a sus hijos, ve a hacer este pecado, ve a hacer esta cosa, sus hijos le pueden decir que no, porque es pecado. No es con un ánimo de rebelión, de maldad, de desobediencia, sino porque no se puede, ¿verdad? Para eso no tiene autoridad, o para hacer el mal. Entonces Dios dio la autoridad para hacer el bien, ¿verdad? Dios hizo la iglesia para curar a los enfermos espirituales, pero no para hacerlos más enfermos todavía, o para añadir más destrucción. Entonces, en ese caso, no es pecado desobedecer, porque la verdadera obediencia viene de Dios, viene de Jesucristo, y cuando yo obedezco a un superior, estoy obedeciendo a Jesucristo a través de él. Pero si un superior se rebela contra Jesucristo, pues yo no puedo obedecerlo. Es así de sencillo, no tiene nada de complicado. Entonces, si alguien me pide hacer un pecado, pues yo le digo que no. Y si esa persona es una persona que tiene autoridad, que pues sí, te es igual. Yo no puedo someterme a la rebelión contra Dios. Debo decir que no, ¿verdad? Así que cuando después que Jesucristo resucitó, los apóstoles comenzaron a predicar que Jesucristo había resucitado. Entonces los sacerdotes judíos los agarraron y los llevaron a juicio y les dijeron, les prohibimos que vuelvan a hablar de Jesucristo. Y los apóstoles dijeron, no, es que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no obedecieron, y no hicieron nada malo, y eran santos por eso. Así que debemos tener ese sentido de la obediencia a Dios, y la obediencia a los superiores es siempre porque representan a Dios. Entonces yo tengo que siempre se ha dicho, si vemos en el catecismo, ¿por qué los niños tienen que obedecer a sus papás? Porque sus papás representan a Dios. ¿Por qué nosotros deberíamos obedecer al Papa? Porque representa a Dios. Pero si el Papa o un padre de familia desobedece a Dios, pues ya no representa a Dios. Entonces no debe obedecerlo. En eso que está mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un día viene un Papa que vuelve a obedecer a Dios y que a respetar la tradición, pues hay que obedecerlo, ¿verdad? Claro que sí, pero que sea un buen Papa. Pero en la historia ha habido casos de papas que se portaron mal, hay casos, son muy raros, sí es cierto, son muy raros, pero sí ha pasado. Y entre los apóstoles, que eran los que estaban más cerca de Jesucristo y que eran los más santos, pues hubo uno que traicionó, gravísimo, hubo un Judas. Entonces, así como puede haber malos sacerdotes, también puede haber malos fieles. No porque son católicos ya son perfectos, no. A veces hay católicos que son malos católicos, que son malos cristianos, pero no quiere decir por eso que nuestra religión es mala. Cuidado, ¿verdad? O no porque yo conocí a un doctor que es mal doctor, que es deshonesto, que da malos consejos, a todos los doctores son malos. Son tonterías. Y es lo que hace muchas veces la masonería para desprestigiar la iglesia, los enemigos de Dios, o incluso los mismos católicos oportunistas que quieren justificarse, que quieren justificar sus errores, su mala conducta, y dicen, no, es que hay un católico que hizo esto, entonces son todos iguales. Y es para justificarse él mismo y seguir su vida de pecado, su mala actitud, sus pecados. Y es una manera que han utilizado siempre los enemigos de Dios,
que se sirven de eso para desprestigiar la iglesia. ¿Por qué atacan más a la iglesia que a Jesucristo mismo? ¿Por qué? Porque la iglesia es el medio que Jesucristo nos dio para salvarnos y no hay otro. Entonces siempre la historia del mundo, de las herejías, siempre se atacaba siempre a la iglesia, ¿verdad? Aún si hay malos católicos, aún si hay malos incluso sacerdotes, puede haber, pero siempre eran los ataques antes que a Jesucristo, a la iglesia. Entonces la iglesia es importante porque es el medio de salvación, es nuestro medio para tener contacto con Dios y no hay otro, ¿verdad? Es como si yo tengo un familiar que vive en otra ciudad y quiero comunicarme con él, pues voy a usar el teléfono, pero no hay otro medio para comunicarme con él que hacerlo por teléfono. Entonces, en este mundo, los que queremos salvarnos, los que queremos estar bien con Dios, tenemos que hacerlo siempre por la iglesia, no hay otro medio. Por eso el demonio le tiene mucho odio a la iglesia, por eso la ha infiltrado, por eso ha tratado de cambiar todo para que la iglesia sea destruida. Pero la iglesia no puede ser destruida, siempre habrá alguien que conserve la fe, siempre habrá a sacerdotes o algún ministro de Dios que enseñe toda la verdad, porque ahorita está lleno de sacerdotes que son mudos y que no dicen a los fieles la verdad, y les esconden la verdad, no les dicen todo, pero siempre habrá algún sacerdote que haga lo que Jesucristo le pidió a San Pedro: apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Hay que enseñar la verdad, hay que enseñar toda la verdad, no una parte de la verdad. Y incluso en la iglesia, hoy en la tradición, hay sacerdotes que ya no dicen todo. Yo no digo que no dicen nada, pero muchas dicen cosas, algunas cosas que están bien, pero no dicen todo, y no dicen lo principal, lo más importante, que es de actualidad. Es la actitud que han tomado hoy en la Fraternidad San Pío X de quedar bien con Roma, pero no dicen todo. Ya no dicen, cuando uno va en internet, en los canales de la Fraternidad, no dicen todas las cosas malas que hace el Papa Francisco, no las dicen, no informan de eso a los fieles, y los fieles necesitan saber para protegerse, para rezar, para hacer algo. Entonces no lo dicen ya. Entonces hablan de Roma como si todo positivo, pero no, ahorita no es positivo. Roma está ocupada por los modernistas que el Papa San Pío X había condenado, había castigado, y cambiaron de piel, pero son los mismos, porque hoy después ya se llamaban progresistas, pero es lo mismo, son modernistas que cambiaron de nombre, y así están las cosas. Y aquellos que en otros tiempos los papas denunciaban y castigaban y ahora son esa gente que están ocupando los cargos de la iglesia para destruirla por dentro. Ahí está el misterio. Entonces, aún así no podrán destruir la iglesia, porque Jesucristo dijo que la iglesia no será destruida. Lo que sí pueden hacer es que la iglesia sea un pequeño número y que sean muy pocos los buenos católicos o los buenos ministros de Dios que predican toda la verdad. Y es muy importante decir la verdad, ¿verdad? Si por ejemplo se está quemando una casa y pues la gente que está por ahí cerca debe gritar que traigan agua, hagan algo, gritar, pedir socorro. Pero si yo no digo todo, entonces la casa se va a quemar. Entonces, cuando hay una calamidad, hay que denunciarla, porque si no, no se puede hacer las cosas bien.
Entonces hoy, más que nunca, los sacerdotes, los ministros de Dios, de la tradición, deberían decir toda la verdad, porque es cuestión de vida o muerte. Muchas almas se van a condenar porque ya no les dicen la verdad, ¿verdad? Porque ya hay sacerdotes que les dicen: no te preocupes, no es necesario que te confieses, comulga así. Y no podemos comulgar si no nos hemos confesado. Si tenemos un pecado mortal en nuestra alma, no debemos comulgar, porque eso es un sacrilegio, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de hacer las cosas bien. Pero todo lo que es la iglesia viene de Jesucristo. Entonces todo es tradición. Entonces cuando dicen: es que la iglesia es católica y los tradicionalistas, no, la iglesia católica es tradicionalista esencialmente en todos sus elementos principales. Los sacramentos vienen de Jesucristo, la misa la hizo Jesucristo, los mandamientos Dios nos los dio también, también todo lo que la iglesia cree viene de Jesucristo. Es tradición. Tradición quiere decir entregar. Tradere es una palabra en latín que quiere decir entregar, transmitir. Y todos los elementos de la iglesia fueron transmitidos, fueron heredados. Y desde hace 2000 años, y la iglesia existe desde hace 2000 años, Jesucristo la fundó. Y los sacerdotes, los ministros de Dios están ahí para cuidar, no para inventar, no para decir: es que yo soy aquí el propietario, yo soy aquí el que manda. No, es condicional. Yo debo hacer, los ministros de Dios tienen autoridad, mandan, claro que sí, pero no es hacer mi capricho, hacer lo que yo me gusta, lo que yo quiero inventar. No, se trata de mantener simplemente la herencia. Entonces ya hay personas que no quieren obedecer, pero es otro problema, ¿verdad? Que son liberales y que no, cuando un sacerdote les dice: no hagas esto, dicen: ay, ¿por qué me prohíbe eso? Yo tengo libertad, yo hago lo que quiero. Bueno, esos están mal porque no saben obedecer. Entonces el sacerdote está ahí no solo para dar consejos, también está para dar órdenes y para prohibir: y esto, no hagas esto porque esto es pecado. Entonces la iglesia siempre dio preceptos, pero no era arbitrario, había siempre en el fondo por motivos de lo que Jesucristo dijo, de lo que Cristo mandó. Pero entonces debemos tratar de ser obedientes a todo lo que enseñaron todos los papas en toda la historia, y siempre dijeron lo mismo. Pero ahora, desde el Vaticano II, nos han querido cambiar nuestra religión y nos están estafando. Es como alguien me da moneda falsa y me dice: esto es un billete de 1000 pesos, y yo me fijo y es un billete falsificado, no es verdadero. Entonces nos están falsificando nuestra religión y nos dicen: es que es la misa católica. No es la misa católica, es la misa modernista. Es que son los sacramentos católicos. No, ya hasta los sacramentos los han cambiado. Y hoy, por ejemplo, a los niños que los llevan a bautizar, ya no les dan los exorcismos, ya no hacen todo como antes. Entonces esos niños no están mal bautizados, porque si no hacen bien los exorcismos, el demonio puede conservar un cierto poder sobre ellos. Y hay casos de niños que están muy agitados, siempre de traviesos, y los han hecho sacerdotes de la tradición, les han hecho el complemento de bautismo, y después de eso los niños se vuelven tranquilos. ¿Por qué? Porque no habían recibido todo con el bautismo modernista, no les habían dado todo. Entonces está mal. Entonces, hoy en la Fraternidad San Pío X ya no les hacen el complemento del bautismo. ¿Por qué hacen eso? Antes siempre se hacía.
A los niños que habían sido bautizados con el nuevo rito, les hacían el complemento de bautismo. Hoy ya no lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Esos niños son privados de gracias que deberían tener, porque la iglesia es la que nos da esas gracias, y hay que hacer esas ceremonias de la iglesia porque los niños las necesitan. Entonces el bautismo nos libera del pecado original, pero también de otros pecados, porque estamos protegidos. Y los niños, hay muchos niños hoy que están como que inventan cosas, dicen que esos niños tienen una enfermedad, cosas, pero no, en realidad el demonio ha dado una cierta influencia sobre ellos y no les ha sido completamente privados de esa mala influencia porque no están bien bautizados. Entonces ahí está cómo es importante conservar lo que Jesucristo nos dejó, porque es el medio que tenemos para salvarnos, para ser buenos, para ser mejores, para ser cada día mejores con la gracia de Dios. Pero esas gracias no están en otro lado, están en la Iglesia Católica. No hay que buscarla en otro lado. Entonces, cuando decimos el rosario, pues el rosario es una oración católica. Vamos a la misa católica, etcétera. Y es ahí donde tenemos las gracias de Dios, ¿verdad? También, claro está, no basta recibir esas gracias, nosotros debemos hacer un esfuerzo de buena conducta, portarnos bien, luchar todos los días para ser mejores. Claro que sí, también cuenta nuestro trabajo, ¿verdad? No solo recibir, también hay que dar. Entonces, vamos a pedirle en esta Santa Misa al Papa San Pío X que nos dé esa fortaleza que él demostró, que no se dejó impresionar por toda esa gente que quería cambiar la iglesia y dijo no, y dijo no, eso no se hace, y él prohibió todo eso en su tiempo, y eso salvó la iglesia por mucho tiempo, porque él frenó el modernismo en la iglesia. Pero ya después volvieron a contraatacar estos modernistas, cambiaron de nombre y son siempre ellos que quieren que la iglesia no siempre es igual, para ellos es evolutiva, ¿verdad? Un día es así, mañana es de otra manera. Para ellos la iglesia es evolutiva. No, la iglesia no es evolutiva. Jesucristo la hizo y así queda. Conserva, apacienta mis ovejas. Me amas, Pedro, me amas 3 veces, ¿verdad? Pidámosle a Dios la gracia, la fidelidad y de la conciencia, porque para ser fiel hay que ser consciente que algo es importante. Si no somos conscientes, no vamos a ser fieles. Así, hoy la juventud anda muy mal, porque hoy en la juventud hay mucha inconsciencia. Pues no saben ni qué, y no saben a qué hay que ser fieles. Entonces, pidámosle a la Virgen María, su corazón inmaculado, que nos dé un corazón fiel, porque su corazón inmaculado fue siempre fiel a Dios y a la Virgen, a la Iglesia. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.